Y sucedió que de nuevo oyeron la voz y no la entendieron. Bueno, entonces ellos estaban sintiendo la voz de Dios, ellos estaban estremecidos por la voz de Dios, pero el problema es que no entendían lo que decía esa voz. Luego dicen en el versículo 5, y nuevamente por tercera vez oyeron la voz y aguzaron el oído para escucharla y tenían la vista fija en dirección del sonido y miraban atentamente hacia el cielo de donde venía el sonido. Bueno. Y nuevamente por tercera vez escucharon la voz de Dios. Esta fue la tercera oportunidad que Dios les dio para que oigan el mensaje. Y bueno, dice que aguzaron sus oídos, empezaron a poner más atención. Y bueno, y tenían la vista, dice, fijada en dirección del sonido, que obviamente era en el cielo. Estaban atentos. Era la tercera vez que estaban escuchando la voz. ¿De dónde venía el sonido? Viendo al cielo, obviamente venía de ahí. ¿Ok? Esta es la tercera vez. Luego dice en el versículo 7, he aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Bueno, comencemos. He aquí a mi Hijo amado, dice la voz. Están escuchando por tercera vez la voz de Dios. Y eso es lo que les dice Dios. Esta vez sí lo entienden. Y Dios les dice, porque es la voz de Dios, ojo, no es de Jesús, es de Dios, el papá de Jesús, la voz del Padre. Y la voz les dice, he aquí mi Hijo amado. Así que Dios les habla de Jesús. Aquí está mi Hijo amado, he aquí. Les presento a mi Hijo amado, en otras palabras. Se los presento. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Pero meditemos la primera línea. Dice Hijo amado, Hijo amado. Entonces Dios tiene también a hijos odiados, ¿ok? Que bueno, ya no los considera de hecho como hijos, ¿sí? Porque su padre es el diablo. Y hay hijos a quienes Dios no ama tanto. Son los hijos menos amados, los menos obedientes, los menos sacrificados, los menos dignos. Pero de entre todos ellos hay un grupo de hijos amados a quienes Dios ama más. Y uno de ellos es Jesús. Tal vez uno de ellos eres tú. Tal vez uno de ellos soy yo. Pero bueno, me gustaría estar en el grupo de los hijos amados. Y bueno, de entre todos esos hijos amados, hay uno a quien Dios ama más. Es el primogénito. Es Jesucristo, el primer hijo, el más amado. Bueno, en las iglesias nos enseñan que Dios ama a quien más pecador es. Como que te incentivan a que seas pecador. Y entre esas iglesias también te enseñan que Dios ama al más débil. Pero nosotros hemos aprendido hace algún tiempo de que Dios tiene más amor por el quien se sacrifica más. De hecho, el amor se basa en ello, en el sacrificio. Entonces, en el mundo nos ha enseñado de que el que más nos ama es el que más nos llama, el que más palabras bonitas, entre comillas, nos dice, o la que más palabras bonitas nos dice. Esa es una especie de amor, claro, pero Dios no pesa el amor según las palabras bonitas, sino según el sacrificio que esas personas demuestran. Y nosotros debemos de pesar el amor de los demás según el sacrificio que están haciendo. Bueno, esa persona que me ama bastante ha dejado su trabajo y todo por estar conmigo. Bueno, me ama bastante, ¿no? De esa forma debemos de medir el amor que los demás nos tienen. ¿Cuántos están sacrificándose por mí? ¿Cuánto me están amando? Vino desde muy lejos. Dejó esto, dejó aquello. Pasó esto, pasó aquello por mí. ¿Cuánto me ama? ¿Ok? Y de esa forma el Señor mide el amor en sus hijos. Jesucristo, por obedecerme, fue crucificado, lo humillaron, lo insultaron, lo escupieron. Siendo el rey, dejó que lo traten así. Entonces, ¿cuánto me ama? Ha demostrado con un gran sacrificio el amarme tanto. Esos son los más amados por Dios. No el que hace la canción más bonita. ¿Me entienden eso? Aunque también son puntos a su favor. Pero lo que más pesa son las obras que uno demuestra al momento de obedecer a Dios. Por eso es que Jesucristo demostró que se merecía el gran amor que Dios le tiene. Pues es el Hijo más amado, ¿entienden? Tal vez en el segundo puesto está Juan, no lo sé, pero estoy muy seguro que en el primer puesto de todos los hijos amados que Dios tiene está Jesús. Amén.
He aquí a mi Hijo amado, dice, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Entonces yo me complazco, dice Dios, en Jesús. Complacer, tiene que ver con placer. O sea, en otras palabras, Dios dijo, este es mi Hijo más amado, quien me da bastante placer, quien me causa bastante placer. Si buscamos acerca de la palabra placer, es gustar, agradar. Quien me gusta tanto, quien me agrada tanto, quien es un deleite, algo delicioso para mí, me causa bastante placer, es una delicia. Entonces, Jesucristo demostró que es el Hijo más amado porque le causaba bastante placer a Dios con su obediencia. Y ese es el punto, porque si ustedes verifican, los demás versículos habla de la obediencia. Qué hermoso, qué hermoso. Eso es lo que tanto le agrada a Dios, que sus hijos sean obedientes, que le hagan caso en todo lo que Él les pida. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, algún comentario acerca del mensaje, a la cuenta de 3, 2, 1. Bueno, hay unos mensajes en el WhatsApp. Son unos saludos de Katie, saludos de Alfredo y Shalom de Lilibet. Abrazos a la distancia. Bueno, abrazos Lilibet. Paz también para tu familia. Saludos Alfredo y también salud para ti, Katie. Y bueno, Noelia también dice gracias. Bueno, es nuestro trabajo. Bueno, lo dejamos ahí. Rápidamente pasemos al resumen del mensaje. Entonces, por tercera vez escucharon la voz de Dios. Pero las dos primeras, ellos no habían entendido lo que Dios estaba diciendo y tampoco sabían de dónde venía, pero estaban percibiendo que venía del cielo. Así que estaban enfocados mirando al cielo y agudizando sus oídos, tratando de escuchar qué decía esa voz. Y en la tercera vez sí le entendieron. Y esta voz decía, he aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco. Es la voz de Dios. Estaban escuchando la voz de Dios. Dios estaba hablando desde el cielo. No es la primera vez que Dios habla de esta forma. Cuando Jesucristo se bautizó también habló en ese momento desde el cielo. Cuando Jesucristo se transfiguró también Dios habló desde el cielo. Son momentos importantes en los cuales Él habla a la humanidad desde el cielo. Porque Él habita en el cielo. Y es tan gigante que, bueno, nos habla desde el cielo. Esta frase nos ha impactado bastante. Mi Hijo amado. Dios ama a sus hijos, ok, lo sabemos. Pero algunos ama más y algunos ama menos. Estamos completamente seguros que entre todos sus hijos que Él ama más a Jesús. Y Dios nos ha enseñado cómo pesar el amor de los demás. Depende de cuánto se sacrifique esa persona por ti. Jesucristo demostró que se sacrificó por Dios. Dios le dijo, sufre, y Jesucristo decidió sufrir, lo obedeció, y así demostró que lo ama. Se sacrificó por Dios. Así que ¿cuánto te ama esa persona que dice que te ama? Lo está demostrando, se está sacrificándose por ti, lo está demostrando con hechos, y de esta forma Dios pesa cuánto lo amamos a Él. Y según esa medida Él nos ama. Entre más obedientes seamos, más nos amará. No entre más le cantemos, no entre más le digamos que lo amamos, sino entre más le demostremos con obras que lo amamos, ¿ok? Y todos sabemos eso, que las obras pesan más que las palabras. Y bueno, para terminar, en quien me complazco. Así que ver el actuar de Jesús para Dios era un placer. Era algo delicioso, sabroso, una ofrenda agradable para Él, porque todo lo hacía según su voluntad. Y es lo que Dios busca, que hagamos su voluntad, seamos obedientes, para que seamos una grata ofrenda para Él, para que seamos algo delicioso, algo placentero, un manjar para Él. Entre más obedientes seamos a Él, más deliciosos seremos para Él. Entre más nos sacrifiquemos por Dios, más deliciosos seremos para Él. Entre más desobedientes seamos, más desagradables seremos para Él. Entre menos nos sacrifiquemos por Él, más desagradables seremos para Él. Así que sacrifiquémonos por Él, obedezcámosle a Él, suframos como Jesucristo por Él, y seremos algo delicioso como Jesucristo era y es algo delicioso para Dios. Amén. Lo dejamos ahí.